estuvimos abordando en lo que correspondía a la parte final del tema de nutrición y estábamos revisando lo que era el transporte de lípidos, ¿no? Habíamos visto también lo que era la digestión de carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Habíamos terminado de tocar lo que era el transporte de lípidos. Habíamos visto también, recordado el transporte de los carbohidratos y habíamos estado hablando con respecto a los lípidos sobre el rol de la bilis, sobre las enzimas que participan en la hidrólisis de los mismos. Vamos a recordar ahora entonces algunos aspectos que hemos mencionado en esa sesión, de manera de que tienen también sus participaciones. Acosta Alba. ¿Sí, profesora? Prendemos camarita. Ya, profesora, un momentito, estoy acomodando la cámara. Listo. Ya estás, ¿no? Listo, a ver. En la clase anterior estuvimos hablando, bueno, ya en el tema anterior en realidad, un poquito más atrás, lo que era la digestión de los carbohidratos. ¿Qué hemos hablado al respecto de la digestión de los carbohidratos? ¿Dónde empezaba? ¿Qué enzimas participaban en ese proceso? Tu audio está apagado. Ahora sí. Bueno, ¿no? Cuando estábamos empezando, ¿no? De la digestión de carbohidratos, hablábamos también, ¿no? De lo que es la secreción salivar. Y eso nos va, ¿cómo se llama? Nos va a ayudar, como decimos, ¿no? En primer lugar, hablar, la masticación, en último, la degustación. Pero esta saliva va a comprender, ¿cómo se llama? Amilasas, que son las alfamilasas, que nos va a ayudar, pues, ¿no? Que va a iniciar, mejor dicho, la digestión de los carbohidratos. Y esa también se va a ubicar la mayor parte de estas, ¿no? Donde se produce la secreción salivar en las glándulas parótidas y también en otras glándulas, ¿no? Y las enzimas que nos ayudan van a ser, ¿no? En la boca la amilasa salival, en el páncreas la amilasa pancreática y en el intestino tenemos a la isomaltasa, maltasa, la sacarasa, si no me equivoco, la lactasa. Ya, correcto. Entonces, todas esas enzimas participan en la digestión de los carbohidratos, ¿no? Vemos entonces que hay varias enzimas que son de origen pancreático, pero que se tienen que vaciar a nivel intestinal para poder permitir su acción degradativa de especialmente oligosacáridos, ¿no? Ya que las amilasas, tanto la tialina, que es la salival, como la pancreática, lo que su momento de acción es el primer momento, diríamos, de acción donde van a romper los enlaces más abundantes del almidón y del glucógeno, como son los enlaces alfa 1,4, ¿no? Y ya una vez que hemos roto entonces estos polisacáridos en sus unidades más pequeñitas, ahora habría que actuar sobre esas subunidades más pequeñitas, ya sean disacáridos, trisacáridos, entre otros, para romperlos y liberar ya los monosacáridos constituyentes. Por eso es que su compañero hablaba de maltasa, lactasa, sacarasa, entre otros. Acosta Guillén. Sí, profesora. Prendemos camarita. ¿Me puede ver? Sí, ahora te puedo ver muy bien. ¿Y dónde decíamos que empezaba la digestión de las proteínas? De las proteínas. Si no me equivoco,
la digestión de las proteínas, íbamos a notar la presencia, ¿no?, de la pepsina, ya iba a ser esto en el estómago. Y también me acuerdo de que también iba a intervenir en esto en el páncreas iba a intervenir con la producción de la tripsina, eh, la quimiotripsina también, y también iba a ser una cierta parte de esta digestión se iba a dar en los intestinos, con la producción de la aminopeptidasa y la dipeptidasa. Gracias, Acosta. Ya, no nos olvidemos entonces que las enzimas pancreáticas, si bien es cierto, ¿no? Ese es su origen, pero su momento de acción es cuando se vacían a nivel intestinal, por lo menos su momento de acción normal, ¿no? Condiciones normales. Gracias, Acosta Guillén. Álvarez Chambilla. Sí, profesora. Muy bien. Dentro de las peptidasas habíamos hablado de varios tipos, ¿no es cierto? O proteasas, si quieres llamarlas así. Habíamos hablado de endopeptidasas y exopeptidasas. Por ahí tu compañero estaba mencionando la pepsina, que es la primera en actuar, ¿no es cierto?, a nivel estomacal. Y luego ya a nivel intestinal actuaban las demás, tanto de origen propiamente intestinal como también de origen pancreático. Y entre ellas habíamos mencionado a la enteropeptidasa. ¿Qué acción tenía la enteropeptidasa, o también llamada enteroquinasa? ¿Por qué es importante esta enzima en la digestión de proteínas? No, no recuerdo mucho de eso. Chata, gracias, Oliver. Chata, Kelly. Sí, profesora. Bueno, lo que recuerdo de la enteroquinasa es que... ¿Tu cámara no está prendida? Ahora ¿Me sí. puede ver? Sí, ahora sí. Bueno, sobre la enteroquinasa es que esta es una enzima que está al borde del cepillo, o sea, del estómago, y que en presencia de ácidos biliares esta va a activar la conversión del tripsinógeno en tripsina, y a su vez esta va a activar el resto de las proteasas. Gracias, Kelly. Lo que su compañera entonces nos está recordando es que si por un lado habíamos visto que para activar a la pepsina necesitábamos el ácido clorhídrico, ¿no? Pero para activar al resto de endopeptidasas necesitamos a la enteropeptidasa, que permitía la transformación de tripsinógeno a tripsina. Y ya una vez que esta enteropeptidasa había catalizado esa conversión, la misma tripsina, acuérdense, podía activar a más tripsinógeno, es decir, a más de sus simógenos, o también participar en la activación de otras peptidasas, ¿no es cierto? Entonces, este punto de acción de la enteropeptidasa es un punto importante a recordar porque de ahí inicia la cascada prácticamente, ¿no? Fuera de lo que hemos señalado ya en la activación de la pepsina, ¿no? Por eso que estamos destacando. A ver, Arocutipa. Arocutipa. ¿No está? ¿A pasacuentas? ¿A pasacuentas? No está tampoco. Benavides. Sí. Benavides. Mencionamos también el rol de la bilis en la digestión de los lípidos. ¿Qué habíamos señalado al respecto de la bilis? ¿Qué funciones cumplía la bilis? Bueno, recuerdo que la bilis en este caso ayudaba a la digestión
y asimismo también para que estas enzimas del cuerpo sean capaces de descomponer estas grasas en ácidos grasos, que era su objetivo, y también esta bilis pues se va a producir en el hígado y se va a almacenar también en la vesícula. Así es, se almacena en la vesícula y luego, frente a la llegada de alimentos grasos y también ricos en proteínas, se libera a nivel intestinal, ¿no? Entonces, Gabriela nos está diciendo que nos ayuda a la digestión. Estefanía Lagos. Sí, profesora. Bueno, yo quería complementar un poco lo dicho por mi compañera Gabriela. Bueno, las grasas cuando llegan a la porción intestinal, ahí se libera la bilis. La bilis es rica en lo que son sales biliares y fosfolípidos. Y entonces, la bilis principalmente, su función es emulsificar a los grandes lóbulos de grasa y transformarlos en pequeños, para que posteriormente la lipasa pancreática pueda atacar, por así decirlo. Y lo formas pequeños en forma de micelas, ¿no? Y las micelas se encuentran en lo que son medios acuosos. Aquí un detalle de las micelas era que los componentes polares se encontraban afuera y los componentes apolares se encontraban adentro. Sí. Entonces así nos ayudaba a transportar también los lípidos, ¿no? No solamente a romper los grandes glóbulos de grasa en pequeñas micelas, sino que después hablábamos de la conformación de las micelas mezclas, donde allí encontramos en la parte más interna de estas estructuras globulares, escondidos, digamos, protegidos, aquellos lípidos que eran menos polares y a los más polares por la parte superficial, ¿no? Y la micela entregaba entonces estos lípidos ya a los enterocitos. Gracias, Lagos. Manchego. Por favor. Manchego está por allí. ¿No está? Lagos aquí. Maquiavelo. Sí, profesora. A ver, dame un momento, por favor. Sí, para prender la camarita. Ahí está, prendemos audio. Sí, profesora. Ya estamos. Entonces, con tus compañeros hemos estado recordando este artificio, vamos a decir, este mecanismo desarrollado en nuestro cuerpo para poder movilizar los lípidos a nivel de la luz intestinal y poder entregarlos a los enterocitos, ¿no? A las células intestinales. Una vez que se absorben, estos van a querer pasar a todo nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y por eso que vamos a sintetizar ahora mediante otra estrategia, otra forma para movilizarlos, pero en la sangre. ¿Cuál era esa estrategia? Formar lipoproteínas, ¿no es cierto? ¿Qué lipoproteínas hemos mencionado entonces? Encontramos a nivel de nuestra sangre, movilizando lípidos ahí. Hablamos de una bien grande, no sé si te acuerdas, una bien grande que se sintetiza a nivel de los mismísimos enterocitos. Bueno, hablábamos de las lipoproteínas, bueno, los tipos, que primero estaba el kilomicrón, que bueno, su origen era del intestino, también la VLDL, que era originada del hígado, la IDL, que justamente originada de esta VLDL, como que lo sucedía. Después de esta VLDL, pues encontramos a la LDL, que bueno, sucede de la IDL. Y bueno, finalmente tenemos a la HDL, que bueno, su origen se da tanto en el intestino como en el hígado. Y bueno, ya si es que hablamos de la lipoproteína, pues cada una tenía su apoproteína y pues cada una tenía su función, ¿no? Porque la kilomicrón, por ejemplo, el transporte de la grasa dietética a los restos de los tejidos. Mientras que el VLDL transporta grasa, pero no dietética, sino endógena a los tejidos. La IDL es bueno, ya mencioné que era la precursora,
la HDL era un reservorio de apoproteínas. Perdón, me estaba olvidando de la LDL, ¿no? Que transportaba, ¿no?, el colesterol a los tejidos. Y bueno, creo que es lo que me acuerdo, ¿no?, de las lipoproteínas. Gracias, Maquiavelo. Efectivamente, entonces su compañero nos está recordando lo que era la vía exógena y la vía endógena, ¿no es cierto? Decíamos, en primer lugar, a nivel de los enterocitos se forma una primera lipoproteína que son los kilomicrones. Estos kilomicrones, como son muy grandes, ¿se acuerdan que eran los de mayor diámetro? No podían ser vaciados directamente a los vasos sanguíneos y se vaciaban más bien a los linfáticos. Allí la entregaba. Y ya después de los linfáticos sí pasaba la circulación, ¿no? Estos kilomicrones, al pasar a los vasos sanguíneos, al hacer contacto con los capilares, en ese revestimiento de los capilares encontramos lipoproteínas y lipasas que se encargaban de atacarlos, ¿no? A ese kilomicrón, especialmente pues a sus triglicéridos, de tal manera que se liberaban ácidos grasos y lo que nos queda de la molécula de kilomicrón ahora es llamado kilomicrón remanente, ¿no? Entonces, ese kilomicrón remanente es lo que finalmente llegaba al hígado, el hígado lo desensamblaba, lo captaba, lo desensamblaba y formaba su propia lipoproteína, ¿no? Que eran las VLDL, también ricas en triglicéridos. Al vaciarlas a la circulación, lo mismo, ¿no? Se encontraban con las lipoproteínas lipasas, también con la lipasa hepática, y se iba modificando su constitución, pasando a la forma de IDL y finalmente LDL. Por eso su compañero decía, estos son precursores de las siguientes que estamos mencionando, ¿no? Quedando de tal manera que las LDL, como lipoproteínas ricas más bien en ésteres de colesterol, perdón, en ésteres de colesterol. Y después también mencionamos a las HDL, que también son especialistas en transportar ésteres de colesterol, y que se forman tanto a nivel hepático, a nivel intestinal, y se van modificando en su interacción, ¿no?, con las otras lipoproteínas, bien decía su compañero, también actuando como un reservorio de apolipoproteínas. Y luego estuvimos mencionando las diferencias entre las HDL y las LDL. Guamán, ¿no está? Sí, profesora. Ahí está, ahí tenemos camarita. Guamán. Guamán, ¿qué habíamos señalado con respecto a las funciones que cumplen las LDL colesterol y las HDL colesterol? ¿Por qué ¿Podría repetir? las HDL asociadas? ¿Por qué? ¿Por qué cuando hablábamos de LDL colesterol teníamos que hablar también necesariamente de HDL colesterol? ¿Qué me dices al respecto de ellas? era HDL y LDL, ¿no, profesora? Sí. A ver, yo me acuerdo, la HDL sería como transporte de apoproteínas y la LDL como transporte de colesterol a los tejidos. Pero la HDL va a ser un reverso del colesterol, lo contrario que hace la HDL. Así que podemos decir que es como un tira y aprieta, mientras que uno lleva y otro trae. Así, esa sería la relación que ¿A podría cuál tener. llamamos entonces transportadora del colesterol bueno? De esas dos. a la, a la HDL. Muy bien, la HDL es la que transporta el colesterol bueno porque es el colesterol que es movilizado hacia el hígado para la formación de bilis, y como parte de la bilis se pierde con las excretas, es una forma de eliminar, ¿no? De eliminar colesterol de nuestro cuerpo. Y entonces nos queda que las que transportan el colesterol malo, ¿quiénes serían? La LDL. Las LDL, ¿no? Que son las que lo llevan más bien hacia nuestros tejidos. Si yo les pregunto, Adrián, ¿y cuál era la lipoproteína que era más pequeñita, pero más pesadita? Porque tenía mayor cantidad de proteínas, ¿te acuerdas? ¿Cuál era esa? Que era chiquitita, era la más chiquita en diámetro, pero era la de mayor densidad. ¿Cuál era? La LDL, ¿No? porque tenía B100 de apoproteína.
Claro, las apoproteínas son las proteínas que están en la constitución de estas lipoproteínas, pero ¿cuál de todas estas lipoproteínas que me has mencionado encontramos esas características que acabo de decir, que es la más chiquita, pero la de mayor densidad? La HDL, entonces. Sí. La HDL. Gracias, Adrián Guamán, ¿no? Guamán. Les mostré entonces una gráfica donde ustedes veían la constitución de cada una de ellas, ¿no? Como que fuera un dibujo de barras. Y ahí veíamos que la que tenía mayor cantidad de proteínas eran las HDL, ¿no? Por eso que son las más pesaditas. López. López. Ahí está López. Ya voy, profesora, me dice. ¿Me puede ver, profesora? Sí. López, hablamos también que hay condiciones patológicas donde vamos a encontrar un aumento de algunas de las fracciones de lipoproteínas, ¿no? ¿Cómo se llamaban esas condiciones en que hay un aumento en la sangre de alguna de las fracciones lipoproteicas que hemos señalado? Lipoproteicas. ¿Cómo? Lipoproteicas. Sí. Sí. Cuando decimos está sobre el valor, encima del valor normal, empezaríamos diciendo hiper, ¿no? Son hiperlipoproteinemias. Muy bien, las hiperlipoproteinemias, ¿no es cierto? Y habíamos hablado que habían de varios tipos. Sí, había de tipos 1, 2A, 2B, 3, 4 y 5. Y que la 1 era por el aumento de kilomicrones. Justo con la primera que empezábamos, ¿no? En esa vía exógena. Correcto. Y era Y por esa 1, qué bueno que estás recordando esa 1. ¿Te acuerdas que había una técnica bien facilita para poder identificar ese tipo de hiperlipoproteinemias por aumento de kilomicrón? Poníamos el tubo a congelamiento, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasaba? ¿Qué observábamos después del congelamiento, el tubito que tenía el suero de ese paciente? ¿Qué íbamos a ver allí? ¿Se acuerdan que les mostré unos tubos de ensayo? Sí. Y en el primer caso, ¿qué veíamos? En el caso bien particular era de las hiperlipoproteinemias tipo 1, ¿no? Por aumento de kilomicrones, ¿qué veíamos? Se separaban. Había un sobrenadante en la parte superior. ¿No es cierto? Como un anillo bien denso, cremoso, ¿no es cierto? Sí. ¿Aquí qué tipo de lípido es el que está abundante en esta tipo 1? Los triglicéridos. Los triglicéridos, porque sabemos que los kilomicrones son especialistas en transportar triglicéridos, ¿no es cierto, Rodrigo? Gracias. Muy bien. Pero habíamos dicho que una de las más comunes son las tipo 2 más bien, ¿no? Tanto 2A como 2B. Muy bien. Con eso hemos hecho entonces un repaso del tema anterior. Vamos con nuestro tema del día de hoy. A ver, vamos a compartir. Pero primero la diapositiva. Ya está colgada la diapositiva. Y con ustedes nos quedamos, si no me equivoco, complejo 2, también hablando de los complejos, ¿no? De los complejos de la cadena respiratoria. A ver, corríjanme si me equivoco. Sí, vamos a irnos un poquito por aquí. Ya está. Compartimos. Bien, ¿se puede ver la diapositiva? Qué frío que hace. ¿Se puede ver bien, jóvenes? Sí, profesora. Muy bien. Decía entonces que
Ya lo último que tratábamos la clase anterior era sobre las oxidaciones biológicas, las vías oxidativas centrales, y estábamos hablando de la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria que forma parte del proceso de la respiración aeróbica, ¿no es cierto? Y habíamos estado hablando de sus diferentes componentes. Decíamos, la cadena respiratoria está constituida por una serie de proteínas y sus cofactores que van a tener la capacidad de aceptar y donar electrones para permitir finalmente lo que va a ser un gradiente electroquímico que nos generará la posibilidad de la fosforilación oxidativa, es decir, el funcionamiento de las ATPasas para que puedan ellas encargarse de en la mayor parte de la síntesis del ATP, ¿cierto? Habíamos estado hablando de sus componentes. Dijimos, la cadena respiratoria tiene componentes que en realidad son la suma de muchas proteínas, en su gran mayoría, como estamos hablando, los que se denominan complejos, ¿no? Y allí teníamos el complejo 1, 2, 3 y 4. Pero también teníamos componentes no complejos, como por ejemplo, la ubiquinona y el citocromo C. El cedido de los electrones de un aceptor a otro iba en un orden particular, habíamos dicho, entre estos componentes, ¿no? Y habíamos destacado que internamente en los complejos, por algo tienen esta denominación de complejos, en realidad encontramos a varias cadenas polipeptídicas, varias de ellas enzimas, que se encontraban junto con sus pares redox, que iban a ser los directamente subcomponentes implicados en este paso de los electrones. Vimos entonces que el complejo 1, como están viendo aquí, recepcionaba los electrones que traía el NAT en estado reducido, este cofactor que puede venir desde diferentes reacciones oxidativas, donde un sustrato se ha oxidado gracias a la participación de una enzima que utilizaba este cofactor, ¿no?, como tal, y donde en el cofactor se almacenaba la energía liberada de esa oxidación para que posteriormente este cofactor viniera hasta esta cadena y entregara los electrones a los componentes de la cadena, ¿no es cierto? Entonces vemos que el NAT era quien entregaba a nivel del complejo 1 los electrones. Mientras que succinato, un sustrato, por ejemplo, del ciclo de Krebs, entregaba más bien a nivel del complejo 2. Veíamos que de estos complejos los electrones pasaban a continuación a un elemento no complejo, como es la ubiquinona. Después de la ubiquinona pasaban los electrones nuevamente a otro componente complejo, que sería el complejo 3, también llamado BC1. Después del 3 pasaba a otro elemento no complejo, como era el citocromo C, y del C pasaba nuevamente a otro complejo, que era el complejo citocromo oxidasa, el cual le hacía entrega finalmente de los electrones al aceptor final de electrones en una respiración aeróbica, en nuestro caso, que es el oxígeno, formándose agua. Vimos entonces que no hay comunicación entre el complejo 1 y 2, ¿no? El 1 no le pasa al 2, ni el 2 le pasa al 1, lo veíamos ahí destacado en las flechas en celeste, que no hay comunicación entre ellos, ¿no? Excepto que lo que tienen en común es que ambos entregan sus respectivos electrones a la coenzima Q, ¿cierto? El complejo 1 es conocido como complejo entonces NAT coenzima Q reductasa, donde en esta denominación se destaca entonces de quién recibe electrones y a quién se los cede. También se le conoce a secas como el complejo NAT reductasa. El complejo 2 se denomina succinato coenzima Q reductasa, porque también vemos que recibe del succinato y lo cede a quién, a la coenzima Q. El complejo 3 se denomina coenzima Q citocromo C reductasa, porque recibe de los electrones de la coenzima Q y finalmente se lo va a pasar al citocromo C. También se conoce como complejo BC1, porque en su interior se encuentran los citocromos B
y C1, que son, como todo citocromo, hemoproteínas. Y el complejo 4 se conoce como citocromo oxidasa y es el complejo que contiene los citocromos A1 y A3. Habíamos visto que en varios de estos componentes encontramos, de estos componentes, sobre todo los gruesos, los complejos, encontramos centros de hierro y azufre. En el complejo 4 más bien encontramos centros de cobre, que es algo particular que tiene este complejo 4, ¿no? Y veíamos también, señalábamos que, según la hipótesis quimiosmótica de Mitchell, hay 3 puntos en esta cadena respiratoria donde el salto de los electrones genera una cantidad de energía lo suficientemente alta para que se activen sus capacidades de bomba de hidrogeniones y se bombeen hidrogeniones, como ustedes están viendo ahí en la imagen, desde la matriz hacia el espacio intermembranoso. Vemos que me refiero al complejo 1, al complejo 3 y al complejo 4. El complejo 1 y el 3 bombean 4 hidrogeniones y el complejo 4, 2 hidrogeniones. La generación o el envío, primero digamos, de estos hidrogeniones desde la matriz hacia el espacio intermembranoso nos genera un gradiente electroquímico, ¿no? Porque este lado de la MMI, de la membrana mitocondrial interna, se está tornando más electropositivo por la llegada de estos hidrogeniones, mientras que el otro lado se está tornando más electronegativo porque los está perdiendo, ¿no? Antes se encontraban más equilibradas sus cargas positivas con negativas, pero ahora al perder las positivas se está tornando más electronegativo. Este gradiente electroquímico constituye una fuente, un tipo en realidad de energía potencial para nuestra célula, ¿no? Energía que será utilizada por las ATPasas para permitir la formación y liberación de ATP, es decir, que al unir ADP y fosfato inorgánico pueda formarse ATP. A este proceso de formación de ATP mediado por las ATPasas que dependen o necesitan del funcionamiento de la cadena para crear ese gradiente electroquímico es lo que conocemos como fosforilación oxidativa. Entonces, ¿por qué se llama fosforilación? Porque estamos añadiéndole fosfato al ADP, ¿no? Entonces, con la denominación de oxidativa, recuerden que es esa síntesis que estamos viendo ahorita de ATP, pero asociado al funcionamiento de la cadena, esa síntesis de ATP dada por las ATPasas, ¿no? Y si está asociado a la síntesis, al funcionamiento de la cadena, es que también hace referencia a la necesidad del oxígeno en ese proceso, ¿no? Como aceptor final de electrones. En esta diapositiva ustedes pueden observar la complejidad de la estructura de los componentes que hemos denominado complejos. Miren, en realidad no, hasta acá. La suma de, miren cuántas cadenas polipeptídicas están allí conformando a estos complejos, cuántas subunidades tienen, ¿no? Y solamente los que son de estructura sencilla son la ubiquinona y el citocromo C, que son los componentes móviles que pueden difundir a través de la membrana, la ubiquinona a través del componente apolar, o sea, la parte interna hidrofóbica, ¿no? Porque es lipofílica. En cambio, el citocromo C por la parte superficial. El citocromo C, no se olviden que al igual que los demás citocromos, corresponden a hemoproteínas, o sea, proteínas que tienen grupo hemo, como tiene nuestra hemoglobina, como tiene nuestra enzima catalasa, entre otras moléculas. Por algo se llaman complejos, entonces, ¿no? Muy bien, y habíamos estado detallando las características de cada uno de los complejos. Decíamos que el complejo 1, o conocido como NAT coenzima Q-óxido reductasa, o simplemente como NAT reductasa, a veces también llamado así, es uno de los complejos más grandes, está constituido por entre 40 a 45 cadenas polipeptídicas, tiene una forma de L, como ustedes lo ven allí, ¿no? Una forma de L,
Corresponde a un complejo que contiene entonces flavoproteínas porque como hemos señalado y se puede observar aquí, contiene proteínas que unen FMN, es decir, un nucleótido derivado de la riboflavina. Por eso es una flavoproteína. También contiene varios centros de hierro y azufre. Y también no olvidemos que es quien recepciona los electrones desde el NAD y que se los va a ceder a la ubiquinona. Entonces también es una NAD deshidrogenasa, ¿no? También podemos referirnos a él como una NAD deshidrogenasa. Aquí a la derecha están viendo cómo entra la ubiquinona o coenzima Q10, que como es un componente móvil, puede inclusive, miren acá y está dentro del complejo, ¿no? Puede interactuar con los subcomponentes internos de diversos complejos para recepcionar y transportar esos electrones hacia otro. Lo mismo vamos a ver con el 2 y lo mismo vamos a ver con el 3. Aquí pueden ver a la ubiquinona, que podemos encontrarla en 3 estados. Tenemos la ubiquinona en su forma totalmente oxidada, como la ven aquí. Aquí en el extremo opuesto la vemos en su forma reducida. Ya no veo simplemente oxígeno, sino OH acá, ya ganó el hidrógeno. Y también hay una forma intermedia, que es en forma de radical semiquinona. La ubiquinona es una molécula que tiene, como ven, estructura anillada y una cadena alifática donde encontramos 10 grupos isoprenoides y, o sea, bastante larga esta cadena hidrocarbonada, ¿no? Y que, a diferencia de los otros pares redo que encontramos dentro de los otros componentes de la cadena, que se especializan en transportar un electrón, la ubiquinona sí puede transportar hasta 2 electrones. Pero en la forma de radical semiquinona transportará uno solo. Entonces, por ahí que se asemeja con los otros, ¿no? Se pone al nivel de los otros. Aquí estamos viendo el complejo 2, denominado succinato deshidrogenasa. Este complejo, entonces, también es una flavoproteína porque, como ya hemos dicho, tiene FAT en su estructura. Recordemos que succinato deshidrogenasa es una enzima que utiliza como grupo prostético al FAT. El FAT, al ser grupo prostético, quiere decir que está unido covalentemente a la enzima, o sea, están juntas siempre, no se separan, ¿no? No es tan móvil como el otro que hemos visto, el otro cofactor que viene, se va y así, ¿no? El FAT no. Como grupo prostético lo encontraremos unido a su respectiva enzima. Entonces, este complejo 2 tiene la enzima y tiene al cofactor ya unido a su estructura, entonces son los sustratos los que tendrán que venir aquí para acelerar su oxidación y entregarle esos electrones producto de su oxidación a ese cofactor de esta enzima, ¿no? Pasando el FAT del estado oxidado, como lo están viendo aquí, al estado reducido cuando ya está cargadito de energía. Dentro de este complejo también encontramos varios centros de hierro y azufre, que los vamos a encontrar en pares redox, ¿no? Y esta enzima, hay que decir, tiene una estructura tal como la ven acá a la derecha, donde algunos de sus polipéptidos están inmersos en la MMI, como ven aquí, mientras que hay otros que más bien forman el dominio que mira hacia la matriz, ¿no? Esta succinato deshidrogenasa es una enzima que participa también en el ciclo de Krebs. Y decimos pues que es el único componente del ciclo de Krebs que no se encuentra libre en la matriz, sino como lo ven aquí, formando parte de la estructura asociada a la MMI. Aquí abajo ustedes pueden ver la oxidación
que genera esta enzima del succinato, llevándola a la forma de fumarato, una reacción que es perfectamente reversible, pero cuando se da en el sentido de oxidar al succinato para llevarlo a fumarato, el cofactor FAT pasará a la forma reducida, o sea, este pierde electrones y este lo gana, ¿no? Y este FAT, así ya reducido, lo cede a los siguientes componentes pares redox que se encuentran formando parte de la estructura de este complejo, como son sus propios centros de hierro y azufre, para finalmente entregárselos ¿a quién? A la ubiquinona, ¿no? Como ven acá el FAT, los centros de hierro y azufre, y finalmente la ubiquinona, que como vieron, hace rato la vieron asociada al complejo 1 y ahora está por aquí, ella en íntimo contacto para captar esos electrones, ¿no? Y ahí ya la ven a la ubiquinona reducida. Ya los ganó y se va para entregarlos al siguiente componente. El tercer complejo, el complejo llamado BC1, también contiene núcleo de hierro y azufre, como ven allí. Contiene citocromos, como son el citocromo B y el citocromo C1, que no es lo mismo que hablar del citocromo C, que les dije que estaba acá afuera, en el límite con el espacio intermembranoso, ¿no? Este es otro, este es el C1. Y contiene dos lugares para poder unir ubiquinona, o sea, para que venga ubiquinona y entregue los electrones en este caso, ¿no? Ahí la ven cómo llega ubiquinona reducida, entrega y sale oxidada. ¿Sí? Muy bien. Y acá la vemos en el sentido contrario, más bien, ¿no? El complejo 4 es quien recibe del citocromo C y lo entrega los electrones al oxígeno molecular, que será el aceptor, como dije, final de electrones en una respiración aeróbica. Y vemos que contiene entonces a los hemos A1 y A3, contiene centros de cobre, que les dije que es una situación que solamente vemos en este componente, ¿no? En este componente de la cadena transportadora. Tiene los centros tipo A y tipo B. Por aquí podemos ver el resumen del flujo de electrones, que ya lo hemos visto en otra diapositiva anterior, donde no olvidemos que el salto entonces de los electrones, especialmente a nivel del complejo 1, 3 y 4, acompaña a un flujo de hidrogeniones, un bombeo, vamos a decir mejor, ¿no? De hidrogeniones de protones desde la matriz hacia el espacio intermembranoso. Es importante señalar que los electrones pasan en un orden particular, como hemos dicho, de un aceptor al siguiente, como ustedes han visto en la secuencia que les acabo de mostrar, gracias a los potenciales de reducción estándar de estos transportadores de la cadena. Aquí ustedes pueden ver a esos transportadores de electrones de la cadena, los que son parte del complejo 1, 2, 3 y 4, en el orden respectivo en que participan, ¿no es cierto? Muy bien. Y acá a la derecha ustedes pueden ver sus potenciales de reducción estándares, cómo van, ¿no? Si ustedes notan, estamos observando que los potenciales de reducción van desde los más bajos, desde los más negativos, hasta los más altos positivos, ¿no es cierto? Los potenciales de reducción estándar son una medida de la afinidad que tiene un transportador por los electrones. Aquellos que tienen potenciales de reducción más bajos, como los de aquí, que son negativos, quiere decir que tienen menos afinidad por los electrones que los que tienen potenciales más altos. Entonces se entiende por qué, por ejemplo, ¿no? En el primer complejo hay una molécula que ha recepcionado los electrones, pero que luego la cede al siguiente aceptor, porque este siguiente aceptor tiene un potencial de reducción estándar más alto frente a ella. Quiere decir que ella tiene menos afinidad, por lo tanto, más facilidad de entregarlo al otro que sí tiene mayor afinidad en comparación al primero. Lo mismo sucede del segundo al tercero, ¿no? El tercer componente tiene un potencial de reducción, como ven, más alto,
vamos subiendo, ¿no? Vamos en forma creciente. Entonces, por lo tanto, quiere decir que este tiene mayor capacidad de aceptar esos electrones y el anterior de cedérselos, ¿no? Porque era menos afín, como les dije. Y es por eso que los electrones pasan en ese sentido y no en sentido contrario. Porque los miembros que participan en la constitución de esta cadena respiratoria están ubicados de tal manera que responden a ser miembros que poseen potenciales de reducción que van en forma creciente. Y lo mismo vemos aquí, ¿no? De negativos a positivos. ¿Qué sustratos utilizan como vía común de oxidación la cadena respiratoria? Varios de los que vamos a mencionar son miembros del ciclo de Krebs, otros pueden ser miembros de otras vías metabólicas, inclusive de la beta-oxidación de ácidos grasos, ¿no? Por ejemplo, que utilicen NAT quiere decir que su enzima que los oxida tiene como cofactor el NAT y le entrega, ¿no? En el proceso de oxidación que sufre el sustrato, le entrega su energía de oxidación a el NAT, ¿no? Y el NAT luego viene aquí a la cadena a cederlo a esta serie de aceptores para que se utilice en la formación de ATP, como hemos dicho, acoplándose a la fosforilación oxidativa del proceso. Bien, ¿quiénes utilizan NAT? Tenemos a malato, tenemos a isocitrato, alfa-cetoglutarato, tenemos también al beta-hidroxibutirato y a los hidroxiacilcoenzima A, así como al lactato, entre otros. Por aquí comentando los más destacados. ¿Y qué otros sustratos utilizan más bien FAT como puerta de ingreso y de descarga de energía o de envío de energía hacia la cadena transportadora de electrones? Succinato, glicerol fosfato y acilcoenzima A. Los aciles coenzima, es decir, los ácidos grasos activados con coenzima A también pueden aquí descargar su energía. Y es lo que estamos viendo. O sea, unos utilizan la puerta 1 y otros utilizan la puerta 2, ¿no? En este diapositivo ustedes pueden ver algunas enzimas que utilizan entonces como cofactor NAT o NAT-fosfato o algunas inclusive los dos y otras que más bien utilizan FAT o FMN como cofactores. Tenemos, por ejemplo, que utilizan NAT, la isocitrato deshidrogenasa, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, enzimas del ciclo de Krebs, por ejemplo, estas, ¿no? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa más bien utiliza NAT-fosfato, que es diferente a NAT. Esta es una enzima más bien de la vía de las pentosas fosfato que vamos a estar viendo en la próxima clase. Acá vemos por otro lado, a malato deshidrogenasa, que también es del ciclo de Krebs, que utiliza NAT también. Glutamato deshidrogenasa, que es una enzima que puede utilizar tanto NAT como NAT-fosfato, en la particularidad que tiene ella, ¿no? Y luego otras como lactato deshidrogenasa, alcohol deshidrogenasa, acetaldehído deshidrogenasa, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa también utilizan NAT. Esta también de la vía glicolítica. Y esta es, bueno, ya le hemos mencionado la lactato deshidrogenasa antes, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las isoenzimas, es una enzima participante de la fermentación láctica. Y la alcohol deshidrogenasa, que es participante de la fermentación alcohólica, que también vamos a hablar en la próxima clase. Aquí abajo están viendo ustedes otras más bien que utilizan, como les digo, FAT o FMN. Por ejemplo, la acilgraso coenzima deshidrogenasa utiliza FAT. La dihidrolipoil deshidrogenasa, que forma parte del complejo piruvato deshidrogenasa, que también vamos a ver en la próxima clase, también utiliza FAT. La succinato deshidrogenasa, que hemos hablado hace un momento, del complejo 2, FAT, como hemos visto. Y otras como la NAT deshidrogenasa del complejo 1 y también la glicolato deshidrogenasa utilizan más bien FMN. FMN
se une no covalentemente a estas enzimas, en cambio FAT sí se une covalentemente a sus enzimas respectivas. Muy bien, y aquí les he preparado un cuadrito donde ustedes pueden ver algunas de las diferencias o características, mejor digamos, más importantes de los complejos que hemos hablado. Uy, acá me comí la D. Bueno, el complejo 1 tiene un peso molecular de 850 daltons. Como pueden ver, en comparación con los demás, es el más grande. No por nada hemos dicho que tiene entre 40 y 45 polipéptidos constituyéndolo. Número de subunidades están las que acabo de mencionar, y utiliza como grupos prostéticos FMN y núcleos de hierro o centros de hierro y azufre. Y como cofactor coenzimático NAT, ¿no? La succinato deshidrogenasa, complejo 2, peso molecular mucho más bajo, ¿no? 140 Dalton. Número de subunidades 4. También contiene centros de hierro y azufre. Y grupo prostético que también utiliza FAR. El complejo 3, 250 Dalton de peso molecular, está constituido por 11 subunidades y contiene hemos, ¿no? Porque contiene los citocromos que les he dicho BC1 y también contiene núcleos de hierro y azufre. Y el último complejo, citocromo oxidasa, tiene un peso molecular de 160, tiene un número de subunidades alrededor de 13 y contiene grupos prostéticos hemos y también centros de cobre, tipo A y tipo B, como hemos dicho. Aquí ustedes pueden observar entonces cómo las ATPasas van a permitir la síntesis de ATP gracias al funcionamiento de esta cadena transportadora de electrones, ¿no? Que va a generar un gradiente que ella necesita. Veamos con más detalle la estructura de estas ATPasas. Recordemos que la hipótesis quimiosmótica de Mitchell fue la teoría que es la más aceptada porque hubieron otras adicionales con respecto a cómo explicamos que la ATPasa va a sintetizar ATP asociado al funcionamiento de la cadena. La hipótesis quimiosmótica de Mitchell es la que nos señala lo que ya les mencioné, que el salto de los electrones de un aceptor a otro va a generar en 3 puntos de esta cadena una cantidad de energía lo suficientemente alta para que en estos lugares se active su bomba de matriz hacia el espacio intermembranoso. 4 desde el complejo 1 y 3 y 2 desde el complejo 4. Este bombeo de hidrogeniones genera un gradiente electroquímico que será utilizado por las ATPasas para permitir la unión de fosfato al ADP y formar y liberar ATP, a la vez que los hidrogeniones vuelven, también aprovechando la ATPasa, nuevamente a la matriz mitocondrial para volver a su concentración original. Aquí ustedes en la parte superior pueden ver una imagen de nuestras ATPasas. Acuérdense que son ATPasas tipo F, donde identificamos 2 dominios, ¿no? La fracción, el dominio F1 que ustedes ven ahí arribita y el dominio F0. El dominio F0 es aquel dominio de esas ATPasas que está inmerso, ¿no es cierto?, en la MMI. En cambio, el dominio F1 es el que está mirando hacia la matriz mitocondrial, dándole ese aspecto de palillo de tambor, ¿no? Está el tallo y la parte globular de un palillo de tambor. En esta siguiente diapositiva las vemos un poquito mejor, con más detalle. Recordemos entonces que las ATP sintasas se encuentran en la superficie de las crestas, ¿no es cierto? Como ven allí, ya saben lo que acabo de señalar, ¿no? Que su fracción F0 está atravesando la membrana y la fracción F1 mirando hacia la matriz, como ven allí. Son abundantes, dándole ese aspecto medio rugosito que podemos ver en esas crestas, ¿no?
Aquí vemos también su fracción F0 y su fracción F1. Miren qué bonito se ve el anillo por acá, su tallito y su parte catalítica globular. Y acá también hay un tallo lateral, parte del tallo central. Veámoslo con más detalle en las siguientes diapositivas. Miren acá, encontré esta imagen donde ustedes pueden ver la distribución, por ejemplo, de las ATPasas en la forma de dímeros a nivel de las crestas. Esto es una cresta, ¿no? Y su comparación también con los demás componentes, mejor dicho, con los componentes de la cadena transportadora de electrones. Acá están subagrupados, digamos, ¿no? Representados ya como grupo. Los complejos 1, 2 y 4, por ejemplo. Y por acá la podemos observar a nuestra ATPasa tipo F más bonita, más detallada. Así que hablemos de sus subcomponentes. El dominio F1 está constituido por varias subunidades. Tiene 3 subunidades tipo alfa. No sé si las notan en celeste acá atrás, 2 más, ¿no? 1, 2 y 3. También tiene 3 subunidades tipo beta, 1, 2 y 3. También encontramos las subunidades delta, épsilon y gamma. Épsilon y gamma forman lo que es el tallo central que va a conectar a la parte catalítica con la fracción F0, ¿no? Luego vemos que de esta parte catalítica es la subunidad tipo beta la que propiamente puede unir fosfato al ADP y por lo tanto la que puede sintetizar el ATP, ¿no? Específicamente es la tipo beta. Miremos la fracción o el dominio F sub 0. El dominio F0 está constituido por subunidades tipo C que se encuentran en un número de 12 formando este anillo que tiene la capacidad de rotar. Tiene la subunidad A, que en ella encontramos 2 semicanales. No es un canal continuo, por si acaso, sino son semicanales por donde los hidrogeniones que habían sido bombeados al espacio intermembranoso van a atravesar, ¿no? Y volver a su sitio, es decir, la matriz mitocondrial, por los canales que tiene. El primer canal no se conecta con el segundo, por eso digo que son semicanales, y es por eso que ingresan los hidrogeniones, como ven por aquí, pasan por los otros componentes C del anillo y salen y ya se encuentran con el otro semicanal y salen hacia la matriz, ¿no? Vemos también sus subcomponentes tipo B, que hay 2 de ellos. En realidad acá atrás está el otro. Todos estos componentes forman parte de nuestro complejo ATP sintiasa, que es considerado también como un complejo enzimático en realidad. Expliquemos entonces cómo trabaja esta ATPasa. Se sabe, como les dije, que cuando los hidrogeniones son bombeados por los componentes de la cadena respiratoria, por los que ya mencioné, ¿no? Específicamente hacia el espacio intermembranoso, este cúmulo de hidrogeniones que encontramos ahora en este espacio va a fluir, ¿no?, hacia nuevamente su sitio, aprovechando su gradiente positivo de concentración. Es decir, como acá están en mayor concentración, su propio gradiente les facilita que se muevan hacia el lado donde están en menos concentración para volver al equilibrio, ¿no es cierto? Y como en la ATPasa encontramos canales que le van a permitir esto, estos hidrogeniones ingresan entonces por aquí, ¿no? Por difusión, en realidad, por difusión simple, ¿no? Bueno, acá mediada por una proteína, pero me refiero, no, está mal utilizar el término de difusión simple, por su gradiente positivo, eso sí es lo correcto, aprovechando su gradiente positivo, ¿no? Que es de ir desde donde están más a donde está menos. Entonces, pasan por esta subunidad A, de aquí pasan a la subunidad de C y salen por este otro subcanal
llegando hacia la matriz. A lo que fluyen los hidrogeniones a través de estos componentes, esto va a determinar que la subunidad C rote, por eso es un anillo que tiene la capacidad de rotar. Componentes móviles de nuestra ATPasa son el anillo y este tallo central. Y componentes inmóviles son el dominio catalítico y este tallo lateral. Estos son inmóviles en realidad, ¿no? Y estos son móviles. Entonces, vuelvo a repetir. El flujo de los hidrogeniones, desde donde están más concentrados y donde están menos concentrados, va a hacer que este anillo rote, que a su vez también va a generar una pequeña rotación del tallo central, y esto va a generar a su vez un cambio conformacional a nivel de las subunidades catalíticas. Imagínense ustedes esto entonces como que fuera un engranaje, ¿no es cierto? Que a lo que esto se va moviendo, imagínense este rotor, ¿no? Clac, 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 va moviéndose, me va a hacer temblar a los componentes que están aledaños, ¿no? Adjuntos a este, que en este caso es este componente no móvil, ¿no? Y de igual manera, la rotación, como les digo, va a generar por aquí abajo que también haya un cambio conformacional en esta subunidad catalítica. Ay, me fui por otro lado. Ya. Aquí podemos ver los cambios conformacionales que puede adoptar esta porción catalítica. Podemos identificar entonces tres conformaciones: la conformación O, la conformación L y la conformación T. La conformación O es la conformación que se conoce como totalmente abierta. La conformación T es la conformación tensa y la conformación L es la conformación relajada. Se sabe que cuando se encuentra en la conformación O, el ADP y el fosfato inorgánico, es decir, los sustratos para esta ATP sintasa, pueden tanto unirse como desunirse, porque está totalmente abierta, como les he dicho, ¿no? Cuando pasa a la conformación L, gracias, como les dije, a la rotación del anillo que finalmente permite este cambio conformacional, pasa a la conformación L, donde ahora sí el ADP con el fosfato se quedarán unidos, permitiendo que se pueda dar la formación del enlace para que esta molécula se convierta en ATP. Pero este ATP no puede liberarse en esta conformación, por eso necesitaremos que de la conformación L pase a la conformación T para que ahora sí el ATP pueda liberarse y nuevamente pueda unirse otra vez sustratos respectivos, ¿no? Como son el ADP y el fosfato. Se señala que las últimas investigaciones indican que en realidad la generación del gradiente electroquímico que hemos dicho por el funcionamiento de la cadena va a ser necesario para esta conformación, o sea, para que se pueda liberar el ATP, porque unir ADP y fosfato se han hecho pruebas donde se ha demostrado que la ATPasa sin el funcionamiento del gradiente tiene la capacidad de unir ADP y ATP. Lo que no tiene capacidad de hacer, si es que no funciona esa cadena, o sea, si no se genera ese gradiente, es poder liberar este ATP, ¿no? Llegar a este tipo de conformación. Sabemos también que existen varias moléculas que pueden actuar como inhibidores de nuestra cadena respiratoria. Algunas de estas moléculas para ustedes les va a sonar conocidas, pero cada una de ellas actúa a un diferente nivel, vamos, a un particular o específico nivel dentro de los componentes de la cadena. Por ejemplo, tenemos sustancias que nos pueden inhibir a la enzima NAT reductasa. En otras palabras, nos van a inhibir al complejo 1. Dentro de estas tenemos a la rotenona, que es un insecticida, al barbitúrico amital, a la clorpromacina, que es un antipsicótico,
a la piericidina, que es un antibiótico. Tenemos otros que más bien inhiben al citocromo B, y recordemos que el citocromo B es un componente dentro del complejo 3, ¿no? Por algo llamado complejo BC1, porque tiene el citocromo B y tiene el citocromo C1. Quiere decir que en este caso estas sustancias me estarían afectando al complejo 3. ¿Quiénes son? La antimicina A y la fenformina. La fenformina, que es un hipoglicemiante utilizado por los diabéticos. Tenemos otros que más bien inhiben a la citocromo oxidasa, es decir, al complejo 4, como por ejemplo cianuro, la SIDA, que es un estimulador de mutagénesis utilizado en investigación bioquímica, y también está el monóxido de carbono. Todos estos inhiben al complejo 4. Se entiende entonces ahora cuál es el efecto del envenenamiento por cianuro y también de la muerte por monóxido de carbono, ¿no? Lo que hacen algunos suicidas de conectar, ¿no? El tubo de escape al interior del vehículo, cierran toda la ventana, se meten allí y están inhalando esta sustancia tóxica que va finalmente a inhibir a su cadena respiratoria, y al no proporcionarse la cantidad de energía que nuestro cuerpo requiere, pues muere, ¿no? Y así como hay inhibidores, también podemos mencionar que hay sustancias que más bien actúan como dadores y aceptores artificiales de electrones a nivel de los componentes de la cadena respiratoria, que se ha visto entonces que pueden entorpecer, ¿no?, el proceso de la cadena, y que muchos de estos son utilizados para investigación también en bioquímica. Como donador artificial de electrones tenemos al ascorbato, y como aceptor artificial de electrones, que es el que me estaría entonces afectando el flujo de la captación, ¿no?, de electrones, porque los estaría captando esta sustancia, el azul de metileno, que ya hemos hablado de azul de metileno antes porque es un colorante de uso común en los laboratorios, ¿no? ¿Se acuerdan que lo hemos utilizado para poder destacar núcleos, ¿no?, de las células? Así que también se ha identificado que tiene esta acción. Fuera de los inhibidores de la cadena respiratoria, también hay sustancias que vamos a llamarlas más bien desacopladoras de la fosforilación oxidativa. ¿Qué quiere decir esto y cómo contrastan con respecto al grupo anterior que acabo de mencionar? Los desacopladores de la fosforilación oxidativa, como dice su nombre, desacoplan la cadena de la fosforilación, es decir, la cadena va a seguir funcionando, pero la energía que se libere por el salto de los electrones de esta cadena no va a ser utilizada para la síntesis de ATP. Veamos a qué nivel pueden actuar estos desacopladores. Algunos actúan aumentando la permeabilidad de la MMI a protones, claro, y entendemos entonces su efecto desacoplador, ¿no? Porque habíamos dicho que para la generación del ATP necesitamos la generación de un gradiente electroquímico. Entonces, si aumentamos la permeabilidad de la membrana a los protones, me está malogrando el gradiente químico que finalmente me terminaba en permitir la síntesis de ATP por las ATPasas, ¿no es cierto? Dentro de estos tenemos el 2,4 dinitrofenol, que es un componente que está en insecticidas, en plaguicidas. Está el dicumarol, que es un anticoagulante. La tiroxina en elevadas concentraciones es una hormona tiroidea nuestra, ¿no? Y a pesar de ser un regulador de nuestro metabolismo, hasta las sustancias, diríamos, ¿no?, buenas para nuestro cuerpo, cuando están en excesiva actividad, pueden tener un efecto totalmente contrario, ¿no?, como es este caso, actuando como desacoplador. Y es por eso que los pacientes hipertiroideos que tienen alta producción de esta tiroxina, ustedes cuando le dan la mano pueden darse cuenta que están todas sudorosas. Y es porque justamente pues la energía del funcionamiento de la cadena respiratoria no toda se está utilizando para la síntesis de ATP, sino que buena parte de ella se está liberando en la forma de calor. De igual manera, la bilirrubina, un producto del catabolismo de nuestras hemoproteínas, también, cuando está en elevadas cantidades, también puede actuar como desacoplador. Y al igual, los ácidos grasos libres en elevada cantidad.
Hay otras sustancias que más bien actúan como ionóforos. Ya nosotros hemos hablado en el ciclo anterior en el tema de transporte a través de la membrana sobre los ionóforos, ¿no? Son moléculas que pueden transportar iones y por lo tanto también pues afectarme la permeabilidad pues de la membrana a los protones, como son valinomicina y gramicidina, que ya los mencionamos en esa clase. Y tenemos otros que más bien nos inhiben al mismísimo sistema sintetizador de ATP, es decir, a nuestras ATPases, como la oligomicina, rutamicina y la aureoverdina, que son utilizados sobre todo en investigación bioquímica. Me olvidé de comentarles aquí en la anterior diapositiva que noten el detalle que todos estos inhibidores son inhibidores que me están afectando justo los complejos que participan en la generación del gradiente electroquímico, o sea, los complejos que eran bombas de hidrogeniones. Estamos hablando arriba del complejo 1, luego el complejo 3 y luego el complejo 4, que eran los únicos complejos, los únicos componentes de la cadena que justamente me bombeaban hidrogeniones, ¿no es cierto? Se entiende por qué actúan entonces como inhibidores, ¿no? El proceso en conjunto. Bien, y con esta diapositiva, lo que estoy tratando de destacar al respecto de la fosforilación a nivel de sustrato es que, como también ya creo que lo mencioné en el ciclo anterior, nosotros sintetizamos de forma importante en grandes cantidades ATP gracias a la acción mitocondrial, gracias a esa cadena respiratoria como ustedes acaban de ver. Pero también tenemos otros mecanismos fuera de esos para sintetizar ATP. Claro que si los comparamos, lógica, ya había dicho además en ese ciclo que el 90% en realidad del ATP que nosotros producimos es con esa fosforilación oxidativa, ¿no? Pero ¿cuál es ese otro mecanismo que nos da una baja cantidad, pero igual hay que destacar que es otra opción, ¿no? Para sintetizar ATP que hay en nuestro cuerpo, las fosforilaciones a nivel de sustrato. Se diferencian con la fosforilación oxidativa que acaban de escuchar ustedes, en que esta fosforilación pues no requiere, como acabo de señalar, de funcionamiento de la cadena, por lo tanto no requiere tampoco el aceptor final de electrones en esa cadena que es el oxígeno, y pues tampoco requiere las ATPasas, ¿no? Es importante especialmente para nuestras mitocondrias esta fosforilación a nivel de sustrato. Y ejemplo de estas reacciones son reacciones, algunas de las reacciones que vamos a ver en la vía glicolítica y también a nivel del ciclo de Krebs. Por ejemplo, acá se han mencionado dos que son de la vía glicolítica que estoy mostrándole aquí a la derecha, que vamos a revisar la próxima semana. Pero dos de sus reacciones, como les digo, son fosforilaciones oxidativas, es decir, son reacciones que me permiten fosforilar ADP para formar ATP, pero sin la necesidad, como ya les dije, del funcionamiento de la cadena para esto. Como ven, acá se está formando ATP gracias a que tengo un donante de fosfato para este ADP, que es el ácido 1,3-difosfoglicérico. Entonces, en la conversión de ácido 1,3-difosfoglicérico a 3-fosfoglicérico se forma una molécula de ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Y acá tenemos otra. En la transformación de fosfoenolpiruvato a piruvato, como notan, fosfoenolpiruvato tenía un fosfato que en la forma de piruvato ya no lo va a tener, ¿no es cierto? Entonces, se ha donado ¿a quién? Al ADP para que con él se forme ATP. Es otra fosforilación a nivel de sustrato. O sea, dos hay, ¿no? A nivel de la glicólisis. Y en el ciclo de Krebs, que también vamos a estudiar la próxima semana, tenemos la reacción donde hay formación de GTP, porque el GTP, el único GTP que se forma a nivel del ciclo de Krebs, normalmente se rompe, se hidroliza rápidamente para donarle su fosfato al ADP y que se forme ATP. O sea que ahí el donante sería el GTP, ¿no? Que rápidamente le da su fosfato al ADP para que se pueda formar ATP. Entonces, esas son fosforilaciones a nivel de sustrato. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué acabo de señalar? ¿Cómo sintetizan ATP nuestras células? Hay dos formas, ¿no? Mediante la fosforilación, de las células animales me refiero, ¿no? La fosforilación oxidativa y la fosforilación a nivel de sustrato. Pero entre estas dos ya saben que el grueso de la síntesis de ATP es fosforilación oxidativa. Por eso que cuando se bloquea la fosforilación oxidativa, la fosforilación a nivel de sustrato no es suficiente
para sobrevivir, ¿no? Como he señalado en los casos de los inhibidores que mencioné. Muy bien. Y con eso hemos terminado nuestra clase de hoy. Ya tenemos la presentación. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta? Vamos a hablar a continuación sobre nuestro examen. ¿No hay dudas? Ya. Ya estamos entonces con este tema que acabo de terminar, ya estamos listos para poder rendir nuestro primer examen parcial. Ahora sí, recién. Así que conversando con la profesora Lara, ya que en estas semanas que ustedes tenían el cruce de otro parcial, me acuerdo, ¿no es cierto? Entonces ya no tienen ese problema. Coordinando entonces los horarios libres, viendo por supuesto el horario de ustedes, ¿no? No voy a poner mi examen en horario de otro curso, sino que he tenido que buscar horarios libres y en coincidencia con que justo me señala la profesora Marjorie que les está dejando libre el día martes, entonces hemos conversado con la profesora Lara y hemos planteado la elaboración del primer examen parcial para el martes 20 de septiembre a las 4:30. Como la profesora Marjorie está dejando libre ese horario, lo vamos a ocupar entonces. Así que apunten, por favor, martes 20 de septiembre. A ver, déjenme verificar que sea 20. ¿Sí? A las 4:30 de la tarde. Nos encontramos en el campus Capanique. No se olviden de llevar su carnet de vacunación. Lleven, si no lo tienen en físico y quieren sacar el celular y mostrarle al señor de seguridad que sí tienen sus 3 dosis, les recomiendo que ya le tomen pantallazo, porque si se van a poner a abrir el sistema, a buscar en la web, capaz ese rato no tienen internet, justamente, no sé, algo pasó, no hay manera que los dejen entrar. Sin carnet de vacunación no los dejan entrar, jóvenes. Así que, por favor, eso, tener en cuenta. Después, por supuesto, su doble mascarilla, ¿no? Ya nuestros salones están habilitados, así que lo lógico es que nuestro salón, los salones que vamos a ocupar sean los salones de nuestro campus. Entonces ya saben que entran por la puerta principal a ese bloque nuevo y se van entrando todo hacia la izquierda, ¿no? Siguen bien pegadito a lo que es la valla periférica que tiene el campus, a ese nivel, bordeando todos los jardines, digamos, ¿no? Se van hacia la izquierda y llegan pasando por la puerta sin entrar, por supuesto, pero si ven la puerta de derecho, siguen todavía el caminito y llegan a Faxa, ¿no es cierto? Allí se encuentran con un primer bloque. En ese primer bloque hay un aula, digo estaba porque en realidad ya no sé si sigue como aula o lo han modificado. Debería quedar todavía como aula. Hay una sola aula ahí en el primer piso, de ese bloquecito, que fue el primer bloque que se creó. Pero si ustedes atraviesan la mampara de frente, atraviesan ese bloquecito, se encuentran con un jardín y a la derecha hay un pabellón de salones en primer piso y segundo piso, cuyos balcones miran hacia ese jardín abierto, pues, ¿no? Pero si se dan cuenta, donde termina ese bloque hay otra mampara a la que entra a otro ambiente más, donde también hay más salones. Si no me equivoco, estaban los salones C y D. Y aquí estaba el aula B y estaba arriba el aula E y F, me acuerdo. Bueno, y acá abajo solamente hay el E porque al costado está la sala de grados nuestra, donde se hacen las sustentaciones de tesis. Por eso acá abajo solo hay uno porque el otro es sala de grados. Y arriba hay 2 salones. Como les digo, pasando la última mampara, encuentran también arriba más salones, el I y el H, y abajo estaba el C y D. Entonces, yo les recomiendo que se den una vueltita por ese pabellón, porque cuando yo les diga qué salón nos toca, que va a ser ese mismo rato, el portero me va a tener que asignar aula. Ya pregunté con el director de escuela, no es un trámite previo, sino que ahí mismo él me va a decir qué salones están disponibles. Entonces yo les voy a escribir por el WhatsApp a los que lleguen tarde, digamos, que no estén allí, estamos en tal salón, ¿no? Pero si ustedes no conocen la distribución de los salones, van a demorar en llegar y van a perder minutos en el parcial. Por eso les digo que lleguen temprano para que vayan viendo los salones, para que también ya se identifiquen con ellos y sea fácil de distribuirlos. ¿Sí, Estefano?
Sí, profesora, dos consultas. En primera, ¿cuánto demorará el parcial? 40 minutos. Mis parciales siempre están programados para 40 minutos cuando son en presencial. Ah, ya. Y la segunda, bueno, en mi caso y algunos compañeros más, pues también bueno, tenemos taller de primeros auxilios. ¿Cómo haremos en ese caso para que al menos justificar la falta? O le decimos al profesor, No, ¿por qué la falta? Eso, a ver, me está sorprendiendo porque hasta donde bueno, yo es que tengo por no ahí, aparece no aparece en el horario normal, sino en los talleres. Bueno, solo somos algunos los que estamos, sin embargo, este, como son 40 minutos, pues aproximadamente es a las 5:15, 5:20, pero vamos a salir y... ¿por qué no aparece en el horario que se ha generalizado? No entiendo. Son cursos Ajá, extracurriculares que extracurriculares. algunos podían Ujú. escoger cuál querían y el horario, ¿no? Eso está. Ah, correcto, ya. ¿Y solamente hay un día de ese taller o hay otro día? No, solo es un día. Solo es un día a la semana, Miss. Ujú. Oh, ya. ¿Y a qué hora es ese taller? ¿De qué hora a qué hora? 5:20 a 7 de la noche. Ah, ya. Entonces voy a subir el horario, ¿ya? Voy a subir nuestro horario que estaba, ¿a qué hora les dije? No, 4 y profesora, 30. yo considero que el horario está bien. Considero que el horario está bien. O 30 sea, la minutos, hora me 5 parece bien. minutos. Solo de que en Está bien, caso sí, pase algo, porque es que, bueno, yo creo que esa hora está bien porque si es que lo subo un poco más, como que algunos van a tener problemas como para almorzar a veces y tampoco quiero perjudicar al resto de mis compañeros. Probablemente algunos quieran esa misma hora y pues no lo sé. ¿Taller de qué curso me dijiste que era, perdón? Es primeros auxilios, es Ya. extracurricular. Sí, extracurricular. Ya, pero no hay problema, ¿no es cierto? Porque veo que los 40 minutos sí calzan bien, o sea, supuestamente terminamos 5:10, ¿no? Sí, creo que puedo 5:10. entrar desde mi celular y decirle a la persona. Bueno, solo era para comentar Te no agradezco, quiero... no, te agradezco, definitivamente. No sabía, como te digo, y cualquier cosita siempre avísenme estas situaciones particulares porque yo trabajo con el horario general, ¿no? Para cualquier cambio de actividad, entonces está bien que me digan, les agradezco. Ya, pero vemos entonces que no hay problema, pero claro, hay que ajustarnos a ese horario, ¿no? De todas maneras, vemos que con lo que nos estás comentando, definitivamente tendríamos que terminar pues entre 5:10, a lo mucho 5:15 para que... Ah, y ahora, ¿el taller es presencial o es virtual? No, por suerte que está comenzando siendo virtual. Creo que, bueno, todavía está en conversación eso, pero de momento sí va a ser virtual. Así que Y creo que con tal de tener un celular podemos ingresar normal. Ya, muy bien. Ya, de todas maneras tengo que tratar de terminar antes. Entonces, yo voy a ir antes y por favor, los que puedan también, la mayoría de los alumnos, si pueden ir 4:20 sería mejor. Ya saben que empezaría 4:30, pero digo ir 4:20 o hasta 4:15, por favor, para ubicarlos. Ya saben que me lleva un tiempo ubicarlos en las carpetas y todo, ¿no? Entonces, ya para que solamente los últimos alumnos que lleguen ya no nos demoramos con el grupo completo, ¿no? Solamente es ubicar a los últimos y empezamos a tiempo, ¿no? Cosa que 4:30 tengo la mayoría ya sentados y yo empiezo. Si alguien viene tarde, ya saben que, bueno, son 5 minutos también de tolerancia de tardanza, no más tampoco. Pero bueno, aquellos que lleguen dentro de ese rango serán ubicados, ¿no? Y para que de todas maneras logremos empezar a tiempo y no perjudicar también el otro curso. De Nalisi, Sí, mi disculpe, no sé si nos podría decir de cuántas preguntas va a constar su parcial. todavía no lo he elaborado. Normalmente elaboro exámenes entre 20 a 25 preguntas en parcial. Así que entre ese límite va a ser. ¿Pueden haber preguntas de desarrollo como los ejercicios que les dejé? Sí, pero serán uno o dos. Y la mayoría son para marcar o para poner algún término, como han visto que hemos trabajado en el curso de biología. ¿Sí, chirinos? ¿Miss recomienda llevar hojas de papel milimetrado? Ah, no. Eso no será necesario. O sea, Sí. por eso no haremos gráficos. No, pero por si acaso lleven calculadora científica, eso sí. Ok. Si trabajamos con logaritmos, su celular no les va a ayudar con eso, ¿no? Así que calculadora científica sí, qué bueno que me han hecho acordar de eso para ponerle en el aviso del examen que voy a poner en el WhatsApp que tenemos. Ya, eso sí.
Miss, No, disculpe, otra consulta más. Me estaban ¿aún? preguntando a algunos si podría poner la resolución de los ejercicios que hicimos para saber si está bien. Ya. La resolución, pero ahora lo tengo que tipear, ¿no? No tengo tiempo, pero a ver. Espérense. Ya, las respuestas, ¿no? Finales, porque todo el procedimiento Sí, claro, Miss. no me daría. Ya, por el grupo de WhatsApp, entonces, ya en la tardecita, ya, les voy a, así no en Word, en un papelito lo más nítido posible, por supuesto lo voy a hacer, les voy a mandar una fotito, ¿ya? Al grupo de WhatsApp, más fácil. Cosa Ya, que, gracias. ya, porque yo lo tengo escrito todo a mi letra cotidiana y tengo que pasarlo a una letra más entendible para ustedes. Listo. ¿Alguna otra acotación?